Buenas noches. Como miembro de la primera iglesia bautista de Monterrey, me es de gran gozo nuevamente el estar aquí presente con ustedes, mis hermanos, y con todos aquellos también que nos están sintonizando o están viendo de este tiempo que estamos dedicando para nuestro Dios, para aprender más de su palabra. Y es por eso es el gozo, porque realmente siempre pedimos para que toda palabra sea de gran trascendencia en la vida de los demás y pueda con esto también ser de gran bendición en la vida de cada uno. Ahorita en este momento vamos a leer acerca de lo que es en el pasaje, en el libro de Juan, lo que es en el capítulo 17, y vamos a estar leyendo lo que es los versículos del 20 al 23. Entonces, repito, es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 23. El tema o el mensaje con el que vamos a estar platicando, meditando, lo he titulado La unidad y el amor en Cristo. Mas dice la palabra de Dios, dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Damos gracias a Dios por su palabra que acabamos ahorita de leer. Antes de continuar, hermanos, los invito a que podamos orar para disponernos y para también ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos entonces. Bendito Padre Santo, gracias Señor te damos hoy. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, porque deseamos fervientemente siempre poder salir edificados de tu palabra, porque deseamos también crecer en ella, Señor. Permite que nuestros corazones siempre estén dispuestos, Señor, a escuchar de tu palabra y a perseverar en ti. Quédate ahorita en estos tiempos, en estos momentos con nosotros y permite que esta meditación, como ya lo expresé, Señor, sea de bendición en la vida de cada uno de los que estamos ahorita aquí presentes. Gracias, porque todo esto, Señor, a ti te lo estamos ofreciendo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el pasaje que acabamos de leer, en él se nos muestra que Jesucristo finalmente oraba por sus discípulos para que ellos permanecieran en unidad bajo la guía del mismo Espíritu de Dios, porque era necesario de esta forma que el mundo los identificara como discípulos de Cristo y así creyeran en el nombre de Jesucristo. Jesucristo entonces con este pasaje que leímos a todos nosotros nos hace partícipes y finalmente nos manifiesta acerca de la unidad que como hermanos en Cristo debe existir entre nosotros, porque esta en sí es la manera en que el mundo puede darse cuenta y puede conocer de que Cristo fue enviado y fue enviado para salvación y para perdón de nuestros pecados. Porque dando a conocer de esta manera el amor de Dios, el amor del Padre, es que nosotros entonces podemos ser instrumentos de eso, porque finalmente Dios nos ha amado y Dios siempre nos amará. Ahí en la palabra de Dios, allá en Juan 13:35, permítanme para encontrar ese pasaje, en Juan 13:35 nos habla también algo referente a lo que acabamos de leer. Dice así en la palabra:
y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, nuevamente aquí nos hablan del amor que existe entre nosotros como hermanos, y ese amor que sabemos que solamente proviene de Dios cuando hemos aceptado en nuestro corazón y vivimos conforme a lo que es la palabra de Cristo. Entonces, esto nos habla de que para mantener esa unidad entre nosotros como hermanos, debemos esforzarnos para aprender a crecer y madurar en los hábitos y en las actitudes correctas que se practican en el reino de nuestro Dios y que tienen que ver forzosamente con nuestra relación con Él y con nuestro prójimo. Como un ejemplo podemos decir de esto que acabamos de leer, dice que debemos mantener finalmente un corazón libre de orgullo. Fíjense cómo allá en Romanos 12:3 nos dice lo siguiente, en Romanos 12:3, permítanme tantito para localizar el pasaje. Romanos 12:3 nos habla de lo siguiente. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Verdad? Entonces, y es que las habilidades, los talentos, los dones espirituales provienen de Dios. Él no nos los ha dado por su gran misericordia, y esa es la razón por la que no nos debe llenar de orgullo aquellas cosas que hemos recibido de parte de Dios y que mayormente son para bendición de los demás, de tal forma que podamos mantenernos en esa unidad a la que Cristo nos ha llamado. Otro ejemplo es que debemos comprender que somos uno en el Señor y que dependemos los unos de los otros. Miren, por ejemplo, ahí en Romanos también, en capítulo 12, de los versículos del 4 y 5, nos dice así: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Verdad? Entonces, como hermanos en la fe, debemos mantener esa unidad al reconocer día con día que la presencia y el amor de Dios lo vemos en cada actitud, en cada talento, en cada don, finalmente, que Dios ha provisto en nuestros hermanos en la fe. Y es por eso que debemos seguir creciendo en armonía, en amistad. Y esto es un aspecto, fíjense, muy, muy importante, considero, en nuestra relación con los hermanos de la iglesia en Cristo, en la cual también, y para mantenernos en unidad, debemos profesar, primero, un amor fraternal, sincero, o sea, sin fingimiento, ¿verdad? Aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Debemos también ofrecer un servicio diligente hacia el hermano. Esto implica que no seamos perezosos en el servir en nuestros ministerios, ni en las misericordias que debemos de tener para con nuestros hermanos que pasan por situaciones de aflicción o por alguna necesidad. Debemos también mantener siempre una actitud positiva, porque sabemos que en Cristo tenemos la esperanza de una vida eterna, nosotros que ya hemos creído en Él y que nos ha sido revelada por el Espíritu, y que por esta razón debemos estar gozosos, debemos aprender a vivir contentos aún en las tribulaciones, siendo siempre constantes en lo que es la oración. Estos son solo unos poquitos ejemplos, ¿verdad? Unos cuantos ejemplos
de las actitudes y de los hábitos que debemos practicar como hermanos en la fe. Bueno, ¿y para qué? Se preguntarán quizás algunos de ustedes. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, es para manifestar la unidad que existe en los hijos de Dios, ¿verdad? Y así expresar el amor de Dios en nosotros de tal manera que el mundo pueda apreciar y pueda creer que realmente Cristo fue enviado por Dios a nosotros para salvación y perdón de los pecados. Pienso que sin duda alguna, mi relación con el prójimo, que aún todavía no ha creído, debe ser caracterizada en base a diferentes maneras de vivir nosotros. Quizás, por ejemplo, debemos llevar una vida llena de paz, es decir, que debemos vivir en paz con las personas. En Romanos 12:17 nos dice que no debemos pagar a nadie mal por mal, sino que debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres, si nos es posible, en cuanto dependa de nosotros. Otra característica que también pienso debe ser manifestada o manifiesta en la relación con nuestro prójimo, que aún no ha creído en Cristo, es que podamos servirles. Debemos aprender que a través de nuestro servicio, el Espíritu de Dios puede manifestarse en ellos para que lleguen a tener una relación personal con Dios a través de su arrepentimiento. En Romanos 12:20, por ejemplo, nos habla de que si nuestro enemigo tuviera hambre, entonces deberíamos darle de comer, o si nuestro enemigo tuviera sed, pues debemos darles también de beber, porque haciendo esto, dice la palabra, ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. Otra característica más es que debemos vivir siempre venciendo lo que es el mal. Es decir, que debemos siempre dar un buen testimonio de vida delante de las personas que no son creyentes. Fíjense cómo actualmente también en el mundo de hoy, se nos habla mucho acerca del individualismo, o sea, de lo que es finalmente el éxito que depende de cada uno de nosotros, según se dice, y que ese éxito siempre va a estar latente propiamente en nuestra propia vida. Yo voy a ser exitoso en la manera en que yo también me esfuerce, en la manera que yo disponga de mis habilidades, de mis actitudes para salir adelante en este mundo, ¿verdad? Pero nos hablan también de una manera muy individualista, donde para poder yo lograr ese éxito, quizás yo no deba ya de tomar en cuenta personas que me pueden ser tropiezo o que me pueden ser carga, entonces dejándolos a un lado y yo nomás fijarme directamente hacia un objetivo propio, muy individual. Y pienso que eso finalmente también nos va a ir haciendo una cierta separación con el sentir o con las necesidades quizás de que otras personas puedan tener, ¿verdad? De que otras personas puedan estar necesitando apoyo, ayuda, amor. Y si no vivimos conforme a lo que es la palabra de Dios, que nos habla acerca de esa unidad y de ese amor que solamente en Dios podemos obtener, difícilmente entonces vamos a poder tener una vida conforme a lo que Dios desea de nosotros, a lo que finalmente Dios quiere que vivamos en este mundo. Entonces, debemos nosotros como hermanos en la fe en Cristo, debemos esforzarnos, lo repito, debemos otra vez esforzarnos para mantenernos precisamente en esa unidad y para mantenernos en ese amor en Dios. Para terminar ya finalmente, hermanos, comento que la unidad y el amor en Cristo Jesús entre nosotros, entonces debe ser ya nuestra prioridad.
O sea, porque esto demuestra una forma de vida superior. Y lo digo, una forma de vida superior porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el que nos revela finalmente todo esto. No por uno, o sea, porque realmente uno sigue siendo un ser humano, un pecador, ¿verdad? Entonces solo Dios nos puede ofrecer todo esto. Y solo esto si Jesucristo finalmente reina en el corazón de cada uno y si cada uno de nosotros permanecemos rendidos al Espíritu Santo de Dios. Doy gracias por este momento, esperando que haya sido de gran bendición y que podamos finalmente, así como lo ha expresado su palabra, vivir conforme a la unidad y vivir en el amor de Dios entre nosotros como hermanos, pudiendo ser finalmente testimonio vivo de ese amor a los demás, para que en nuestras vidas podamos o puedan más bien los demás ver a un Cristo vivo. Gracias por este tiempo y que Dios los bendiga, hermanos.